Bueno, ya estamos. Hoy te voy a explicar y a enseñar por qué crear una estrategia digital en tu negocio. Vamos a hablar de la importancia que tiene y te voy a hablar desde mi experiencia de más de 5 años llevando marcas, cómo yo he ido creando las estrategias digitales y por qué debes hacerlo, cómo debes hacerlo. También vas a marcar mucha diferencia porque eso sí te voy a decir, muy poquitas personas, sea marca personal, sea empresa, lo están haciendo en este momento. Sí, entonces es importante que tú partas de ahí. ¿Qué es una estrategia digital? Una estrategia digital es un plan de acciones, como cuando te dicen, vamos a hacer un plan de negocio, vamos a hacer un plan de marketing digital, ¿sí? Una estrategia digital es lo que define las acciones, las estrategias, las tácticas, todo lo que tú vas a utilizar en los canales digitales para poder llegar a un objetivo, ¿sí? Es tú cómo vas a entender un poco el mercado, con qué mensaje vas a atacar en los diferentes canales y también es muy importante, que eso se le olvida a muchos empresarios, es como tener en cuenta, cambio de mano que me voy cansando, es como tener en cuenta todo el proceso que pasa el cliente desde que es un desconocido hasta que empieza a ver tu marca, te empiezas a seguir en Instagram, va a la página web, luego te compra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día el mercado está muy lleno de empresas, de marcas personales que son muy transaccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que solo quieren como que, mira, tengo un buen servicio, tengo un buen producto y hacen directamente con el cliente así, como una línea recta, boom, cómprame. Entonces, es como que el camino del cliente es desde acá hasta que me compres y se muere, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estas marcas no tienen en cuenta que el cliente tiene un camino, ¿no? Eso se llama el Customer Journey, como todos los puntos que pasa el cliente desde que no te conoce hasta que ya te compra. Pero ¿qué pasa? Que no solo llega hasta que te compra. El cliente también te puede recomendar, el cliente puede repetir. Cuando hay clientes recurrentes, depende del servicio, el producto que tú estás vendiendo. Perdón. Y entonces, a partir de ahí, tú vas a tener mucha más rentabilidad. Nosotros tenemos que tener claro que un cliente que repite va a ser muy rentable, va a ser mucho menos costoso que estar constantemente captando clientes nuevos. Así que eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Te voy a explicar ahora el paso a paso cómo yo creo una estrategia digital para una empresa. ¿Sí? Yo antes hacía todo lo contrario de lo que he aprendido. O sea, yo la verdad caí como en ese error de trabajar con mucha monotonía, de que me entraran cuentas de redes sociales, me entraran marcas y yo lo único que hacía era, ok, generar buen contenido, publicar y tú ibas publicando, ibas invirtiendo en publicidad online y le llegas a más gente, ok, te compran, pero te das cuenta que llega un punto en que para ese crecimiento, es como que ya no es sostenible, ¿sí? Para la marca, de seguir invirtiendo, constantemente estás captando clientes nuevos para poder vender y es porque no hay una estrategia global definida. Entonces tú, el primer paso para crear una estrategia digital, ¿cuál es? Hacer un estudio de mercado, un análisis tanto de la competencia como del cliente ideal y también analizar un poco de forma global cómo se está moviendo la economía, cómo está el sector, ¿sí? Para tú entender un poco cómo vas a entrar a competir al mercado, ¿sí? Hoy en día no es tan difícil hacer eso, o sea, si tú escuchas la palabra estudio de mercado, hoy en día hay muchas herramientas que te pueden ayudar. Herramientas, por ejemplo, yo utilizo mucho Gemini, que es la herramienta de inteligencia artificial de Google. Esa herramienta me gusta bastante porque tiene información muy actualizada. Tú buscas Gemini, chat de inteligencia artificial en Google y te va a salir para que investigues un poco el mercado. Empieces, no sé, si yo tengo una empresa de reformas, que eso yo lo hice, es como que, ok, ¿cómo está el mercado de reformas en Barcelona? ¿Cómo se mueve el mercado? ¿Qué tal son los perfiles de clientes? Y te empieza a dar información muy interesante de los últimos datos, de cómo están las constructoras, que el precio por metro cuadrado ha aumentado, que los materiales han aumentado, pero que aún así hay muchas empresas que siguen invirtiendo. Entonces te empieza a dar información de valor importante. Luego, ahí como que haces un sondeo del mercado de cómo se está comportando. Puedes utilizar herramientas como ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial según tu preferencia de entender el cliente ideal. Eso es muy importante y eso muchas empresas lo omiten. O sea, el cliente ideal no únicamente es un cliente que sabe lo que necesita y te va a comprar. Es como que imagínate un barbero, ¿no? Un barbero. Le llegó al cliente que ya sabe que se tiene que cortar el pelo, ¿no?
pero hay personas que no saben que se tienen que cortar el pelo. Claro, lo estoy llevando a un ejemplo muy extremo. O hay personas que se cortan cada año el pelo, imagínate. O imagínate una peluquería. Hay personas o mujeres o hombres, chicas, en su mayoría, que no saben cada cuánto hacerse una hidratación de cabello, cada cuánto hacerse X tratamiento. Pues cuando tú entiendes esos problemas es que te vas a dar cuenta qué tipo de contenido vas a crear, ¿sí? Entonces, en esa investigación, yo utilizo ChatGPT, esa es la que te recomiendo. Tú le preguntas a la inteligencia artificial que te diga cuáles son los problemas y los miedos. ¿No? Esa inteligencia artificial te va a ayudar a definir cuáles son los miedos, los problemas y los sueños de ese cliente ideal. Nosotros como marcas tenemos que saber muy bien eso, porque a partir de esos problemas es que tú vas a tratar de solucionarlos y vas a enfocarte en un contenido orientado a tratar esos problemas. Es como que, mira, tú tienes este problema y yo te lo voy a ayudar a solucionar. Los miedos muchas veces pueden ser miedos en contra de ese servicio que tú tienes, no sé. Imagínate un servicio estético que no te genere dolor, que los resultados sí sean efectivos. Entonces, ¿tú cómo empiezas a trabajar todos esos tipos de contenidos? Con testimonios. Sí, digamos que a nivel de contenidos en redes sociales, yo siempre digo que hay 6 líneas de contenidos. Es como que línea de contenido educativa, informativa, línea de contenido de autoridad, línea de contenido de venta, línea de contenido de entretenimiento, línea de contenido tipo testimonio y línea de contenido UGC. Son como esas líneas de contenido. El contenido UGC es el contenido generado por el usuario. Es como un contenido tipo influencer, mostrándote la experiencia en un restaurante, haciendo el unboxing de una marca de ropa que le llegó. Entonces, esos son como líneas de contenido que tú puedes trabajar a partir de esa investigación que tú haces, ¿sí? Luego, una vez investigues ese cliente ideal, sí, que ya vas a tener claro qué mensaje vas a lanzar en redes sociales para poder impactar más a las personas, tienes que hacer un análisis de la competencia, eso es fundamental. O sea, hay empresas que aún se siguen moviendo sin siquiera ver cómo se está moviendo el mercado. Tú tienes que entender un poco qué ofertas están lanzando, qué están haciendo mejor que tú, qué están haciendo peor que tú, para tú poder a partir de ahí sacar una ventaja competitiva. ¿Sí? Eso es súper importante que lo tengas claro. Entonces yo recomiendo tener 3 competidores directos, 3 competidores que estén en tu zona. Imagínate, si es una peluquería, pues 3 peluquerías que sean como las más top, que estén en tu ciudad porque son competencia directa tuya, ¿sí? Piénsalo así, es como para ver ellas cómo se están moviendo, qué contenido están creando, cuál les funciona mejor, qué promociones están lanzando, porque a partir de ese análisis de la competencia existe la innovación. Es que tú vas a poder crear contenido innovador a partir de eso. Y luego también recomiendo bastante tener como 3 competidores más de inspiración, ¿no? Más como referencias, como que no necesariamente tienen que estar en tu ciudad, pueden estar en otro país, en otra ciudad, si no sean tus competidores, pero que te sirvan como referencia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, tú ya dedicas un tiempo a la semana, puede ser como, no sé, 20 minutos, media hora, a revisar ese tipo de contenidos, ¿sí? Ahora, una vez has hecho ese análisis, lo que vas es a definir en qué canales vas a estar. Yo siempre te recomiendo estar en mínimo 3, 4 canales, ¿sí? Que son Instagram, Facebook, TikTok, y a partir de ahí, ya, si tu modelo de negocio lo necesita, YouTube, ¿sí? Eso sí, no estés en una red social, por ejemplo, Facebook, y dejes de publicar durante un año. O sea, eso representa dejadez, desconfianza. Siempre ten una red social madre al principio, como Instagram, y a partir de ahí derivas el contenido a las otras redes sociales, ¿ok? Pero tú ya has hecho un trabajo antes que la mayoría no lo hace, que es ese análisis, porque con ese análisis tú entiendes los problemas del cliente. A partir de los problemas creas contenido con las 6 líneas de contenido que te dije en redes sociales, utilizas diferentes formatos, ¿sí? Y tú lo que tienes que entender es que esos contenidos al principio, si no tienes casi seguidores o si tu cuenta no tiene muy buen engagement, va a costar que se viralicen los 2, 3 primeros contenidos o que llegues a una audiencia importante al principio. Ahí lo importante es tú tener una constancia en esos contenidos, ¿sí? Porque puede que en un mes no te hayan llegado clientes a partir de esos contenidos, pero cuando un cliente entre al mes,
va a ver todos los contenidos que tú tienes. O sea, tú tienes que construir una atmósfera digital en tus redes sociales que sea interesante para cualquier cliente potencial que entre. Prácticamente es como tu escaparate. Ahora, tienes que tener diferentes acciones, o sea, no te puedes quedar quieto o quieta, tienes que moverte. Entonces, para eso está estrategia con influencers, para eso está estrategias offline también. Yo acá estoy hablando de estrategia digital, pero yo sé que tú tienes que combinar diferentes estrategias, ¿sí? No únicamente lo online, tú también tienes que utilizar, si tienes la posibilidad, flyers físicos, tarjetas de fidelización, que eso ya va dentro de tu local, tienes que utilizar alguna vez un stand en un evento que te invitaron al final, tú tienes que entender que tienes que generar la mayor confianza al público. ¿Cómo se genera mucha confianza? Teniendo más exposición. ¿Cómo se genera confianza? Estando en diferentes puntos para el cliente. Sí, eso que quiere decir es la multicanalidad es muy importante. Cuando tú estás impactando al cliente en diferentes canales, eso le genera al cliente confianza porque te está viendo en muchas partes. ¿Sí? Según estadísticas, un cliente debe de recibir entre 7 y 30 impactos antes de comprarle a una marca. Por eso no puedes pretender como que, mira, con este post ya me van a comprar. No, eso sí lo tienes que tener muy claro. Ahora, no te voy a decir como que espera 2 años a tu primera venta. No, eso jamás. Que tengas claro que con el contenido orgánico vas a ir creciendo poco a poco, pero el conjunto de acciones que tú tienes que ir creando, unirte a grupos de Facebook, por ejemplo, publicar en grupos de Facebook. ¿Sí? Tener una ficha de Google Maps bien optimizada. El éxito de una estrategia digital está en engranar todas esas acciones para que vayan alineadas con un mismo objetivo. Pero tú, si lo haces desde la base, desde ese análisis, vas a tener muy claro qué vas a tener que hacer. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vas a potenciar eso desde el principio? Para mí fundamental que empieces a invertir en publicidad digital, en Meta Ads, en Instagram, Facebook Ads, que empieces a meterle ahí algo de dinero porque eso va a ayudar a que aceleres esos resultados. Cuando tú haces una campaña publicitaria desde Meta Ads, lo que haces es llegarle a un público que ya está muy interesado en lo que necesita. Y ahí tú con una buena oferta vas a poder impactar muy bien. Entonces yo siempre recomiendo como tener todas esas acciones que te he ido diciendo muy bien alineadas. Grupos de Facebook me ha funcionado a mí espectacular. Grupos de Facebook con todas las marcas que yo llevo a nivel de redes sociales, tú te unes a diferentes grupos de Facebook de la ciudad o grupos de Facebook que sean interesantes y es una estrategia más manual, más orgánica, pero es gratuita y eso es importante. Te tienes que mover, ¿sí? Clientes también que los invitan a eventos, eso es importante. Si tienen la posibilidad de patrocinar otro evento y que tu marca, tu logo esté ahí, son impactos que recibe el cliente. Así que eso es muy importante a nivel de estrategia digital y que todo eso vaya alineado, vaya combinado. Entonces, no te quiero dejar como con este sin sabor de bocas, porque pensé en hacer este video compartiendo pantalla, pero la verdad quería explicártelo así, hablándotelo directamente, con base en mi experiencia, cómo yo tengo esa metodología para trabajar con los clientes a nivel de estrategia digital y yo sé que quieres como plasmarlo directamente en tu proyecto, así que bueno, te invito a que acá abajo de este video está el enlace a una masterclass gratuita donde te enseño cómo crear una estrategia digital desde cero, todo esto que hemos hablado lo vas a poder aplicar en tu ordenador, te enseño las herramientas, te doy plantillas para que puedas analizar tu competencia, para que puedas analizar a tu cliente ideal, planificar tu contenido en redes sociales, ¿sí? Así que bueno, por ahí te voy a dejar el enlace. También está una masterclass, debajo de esa masterclass es totalmente gratuita, de Google Maps, cómo posicionar tu ficha de Google Maps. Así que bueno, espero que aprendas muchísimo. Cualquier duda me la dejas ahí en los comentarios y quedo atento. Estaba haciendo mucho viento hoy, pero quería hacerlo acá afuera que me gusta mucho la panorámica. Estoy a punto de entrar a clase, bueno, queda media horita. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en la masterclass.